Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, Entre Amigos y Conocidos. Como les había advertido, comentado al inicio, tengo a dos grandes invitados con respecto a periodismo de investigación. Y es muy importante lo que vamos a hablar porque el periodismo de investigación siempre está encargado de develar aquello que no se quiere que se conozca. Eso es como un principio básico del periodismo de investigación. Pero para hablar acerca de todo esto, quiero darle la bienvenida, por favor, a Diego Casar. Él es coordinador de proyecto en Fundación Periodistas Sin Cadenas. Y también quiero recibir a Carol Noroña. Ella es integrante de la red de periodismo de investigación y también es investigadora de un tema bastante delicado del que vamos a abordar. Pero quiero primero saludarlos. ¿Cómo están esta mañana de sábado? Podemos hablar como amigos y conocidos. El que quiera apuntar algo, pues simplemente pues lo dice. Diego, Carol, buenos días, bienvenidos. Hola Diego, mucho gusto. Hola Diego. Hola Carol, querida, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, habíamos dicho y quiero comentarles de que se ha editado y se ha publicado y además se ha presentado el libro Periferias Crónicas del Ecuador Invisible. Esto promovido por la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Yo le quiero preguntar a Diego, ¿de qué se trata esta fundación y cuál fue la motivación inicial para poder hacer este libro? Bueno, muchas gracias Diego y buenos días a toda la audiencia. Un saludo grandísimo para Riobamba y para el resto de la provincia de Chimborazo y del país a través de tu señal. La Fundación Periodistas Sin Cadenas nació a raíz de un episodio tristísimo y que marcó un precedente lamentable en el país, que es el secuestro y asesinato del equipo de prensa de Diario El Comercio en el 2018, entre marzo y abril del 2018 específicamente. Lo que ocurrió después de eso fue que varios periodistas nos juntamos en una iniciativa espontánea para indagar en las razones por las cuales había ocurrido este secuestro en principio y luego el asesinato que tanta oscuridad, digamos, mostró durante todas esas semanas y lo sigue haciendo. En esas reuniones convocadas espontáneamente surgió la idea primero de generar el colectivo para investigar estas razones, pero luego esto devino en la configuración de una fundación, básicamente porque nosotros iniciamos una investigación que se publicó en varios medios, se difundió por todo el mundo y esta investigación, que se llamó Frontera Cautiva, reveló muchas de las negligencias que las autoridades del Estado habían cometido durante las, entre comillas, negociaciones con grupos irregulares como el Frente Oliver Sinisterra y el principal líder, alias Huacho, que era el que había liderado estas operaciones de secuestro y asesinato. Estas negligencias por parte del Estado revelaban además como una dinámica naturalizada en las fuerzas del orden de este país y en las autoridades políticas, y esta publicación que nosotros hicimos devino también en muchas reacciones y por lo tanto en la necesidad de configurar esta organización, porque los periodistas de las zonas de fronteras y de las zonas periféricas en Ecuador, y cuando hablo de zonas periféricas no hablo únicamente de las zonas de frontera, sino de zonas relegadas, trabajan en condiciones muy vulnerables, trabajan en condiciones de amenaza permanente, sus vidas y las vidas de sus familias están en riesgo y eso provoca silenciamientos gravísimos para la salud de la democracia, de modo que nosotros entendimos que lo que hacía falta era generar una organización colectiva, una agrupación de los colegas periodistas de todas las provincias del país para que podamos, digamos, compactarnos como un colectivo y fortalecer nuestro trabajo, siempre bajo la premisa de que mientras más periodismo, mayor cobertura, pues tenemos una mejor salud democrática. Esa fue la raíz de la Fundación Periodistas Sin Cadenas y gracias a eso pues han venido varios otros procesos, entre los cuales está la configuración de la red de periodistas de investigación, entre los que está Carol, y el primer producto que sale a las perchas de las librerías, que es este libro Periferias Crónicas del Ecuador Invisible. Diego, todas estas condiciones de las que nos ha hablado de los periodistas, de su ejercicio, también se vieron afectadas mucho más con el tema de la pandemia. Conocíamos de las fuentes se cerraron, no querían dar información, algunos periodistas también asumieron este tema del teletrabajo desde sus casas. También fue un tiempo bastante difícil. ¿Cómo está monitoreado? ¿Qué pasó con los periodistas durante esta etapa también bastante difícil?
Bueno, te puedo contar y contarle a la audiencia que nosotros en nuestro sitio web, periodistassincadenas.org, estamos publicando periódicamente informes que recogen estadísticas, que recogen datos y recogen testimonios de periodistas en varias provincias. Ya hemos monitoreado hasta el momento 7 provincias del país en las cuales hemos evidenciado cuáles son estas condiciones. La pandemia agravó mucho las condiciones precarias del trabajo del periodismo, pero no quiere decir que únicamente en la pandemia ocurrieron. La desinformación, el bloqueo de información, el silenciamiento de información pública son Permanente. prácticas que este Estado mantiene desde siempre, diría yo, y podría decirte que lo que ocurre cuando cambia un gobierno es que cambian solamente las tácticas de silenciamiento o las tácticas de bloqueo a la información. Para unos el discurso es más amigable, para otros el discurso es mucho más cicatero y persecutor, pero en general las prácticas de respeto al acceso a la información pública son nefastas en este país y es lamentable tener que decirlo. En la pandemia esto se agravó con varios elementos, con ciertas variables que se destacaron, como por ejemplo la afectación a las mujeres, porque el factor género en el ejercicio del periodismo es, como en general en la sociedad, en las acciones cotidianas de esta sociedad, es terriblemente marcado y alarmante en el caso de las mujeres. No es lo mismo ser periodista varón que ser periodista mujer en este país, como en el mundo y en la región en particular, de modo que las mujeres se vieron más vulneradas, madres periodistas que sufren graves afectaciones por su salud, por sus actividades de cuidado en el hogar, junto con las actividades o las responsabilidades como periodistas. Pero además, como tú preguntabas, una de las cosas fundamentales es evidenciar cómo el bloqueo de información se convirtió en mentiras sistemáticas por parte del Estado, es decir, en publicar cifras que no fueron reales nunca. Yo revisaba ayer una entrevista que yo había hecho por otra investigación a un funcionario de entonces del Ministerio de Gobierno y no entendía que lo que se estaba, digamos, que lo que había hecho el Estado como tal, no solamente ese ministerio, era haber mentido, es decir, haber convertido la mentira en una política pública para revelar datos que no alarmaran a la población, para culpar a la población por las cosas que estaban ocurriendo, sobre todo en Guayaquil. Y luego, claro, otra de las investigaciones que desarrollamos con la Fundación con motivo de esta coyuntura gravísima es la desaparición de cadáveres. Tomemos en cuenta que Ecuador es el único país que todavía tiene cadáveres perdidos durante la pandemia por manejos negligentes, irresponsables y violaciones de derechos humanos flagrantes, y siguen casos de estos en la impunidad. El caso que origina la fundación la creación de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, que es el caso Nos Faltan Tres, como se lo conoce, es uno de los casos de impunidad más emblemáticos, tristemente, como digo, en este país. Y así algunos de los que estamos citando también en este libro, Diego. Sí, vamos a hablar sobre eso. Quiero conversar con Carol acerca precisamente del tema de lo que estábamos hablando, de cómo se sintió la pandemia desde el lado femenino, desde el lado de la mujer periodista, ¿no? Y luego sí preguntarles a los dos, porque hay que entenderlo. Yo lo he vivido, yo soy periodista también acá en Riobamba, y también se sentía. A veces las personas llegan a desorientarse de para qué existe el periodismo, o si el periodismo es necesario, ¿no? Y por qué es válido. Entonces la gente como que ha llegado a desorientarse. Pero vamos con eso, Carol. ¿Qué tal esa experiencia durante esa pandemia? ¿Cómo fue personalmente? Bienvenida. Gracias Diego también. Un saludote a la gente que también nos está viendo. Bueno, yo creo que realmente para todos como periodistas, tanto hombres, mujeres y personas de las diversidades sexogenéricas que también pues hacen periodismo acá en el país, ha sido bien complejo, pero sí, o sea, yo también justamente ratifico lo que Diego decía. Las mujeres haciendo periodismo sí tenemos mayores vulnerabilidades porque para nosotras también hay condiciones muy, muy específicas y preexistentes, de hecho, como un tema también de subordinación, un tema de acoso también. Yo pertenezco a una organización también que se llama Chicas Poderosas y justamente durante toda la pandemia se hizo una encuesta donde básicamente nosotras nos dimos cuenta de que más del 60% de las mujeres pues sufrimos este tema de acoso, de agresiones también dentro de los medios de comunicación y justamente con la pandemia pues eso también como otras tantas problemáticas como la violencia de género evidentemente se intensificaron. Pero yo de lo que vi en experiencia, yo en ese momento todavía trabajaba en un diario de circulación nacional
Entonces, claro, a nosotras se nos restringió muchísimas coberturas, obviamente nos decían que era por temas de seguridad, pero obviamente sí nos vimos más limitadas. Luego vino el tema de la ley humanitaria, habían compañeras que estaban embarazadas, por ejemplo, y que aún así en ese contexto tenían que doblar jornada. Entonces, pues obviamente el periodismo también desde siempre ha sido un oficio muy precarizado y yo creo que eso se intensificó muchísimo más durante la pandemia. Sin embargo, algo que yo también siempre digo y que reconozco también es que a medida que se iba precarizando aún más, el periodismo tampoco cayó en medio de todo ese ruido de desinformación, como lo decía Diego, porque así era, el acceso a la información era totalmente limitado y truncado para nosotras como periodistas, hombres y mujeres. Entonces yo creo que sí fue también una tarea de intensificar las prácticas que se mantienen durante todo el tiempo en el periodismo, es decir, pues ser rigurosos, también ser críticos, que yo creo que eso también fue de alguna forma una forma de statement para decir, bueno, acá estamos haciendo periodismo y no nos vamos a ir. Pero personalmente como mujer, para mí fue súper difícil porque, pues bueno, yo también estaba en un periodo de transición laboral y finalmente renuncié al periódico en el que trabajaba porque justamente veía que no había pues un camino para poder hacer más investigación. Y yo creo que el periodismo de investigación es muy, muy, muy necesario sobre todo. Entonces, por eso también reconocemos iniciativas como la Fundación, que justamente nacen de eso, de la investigación de un caso que también es un espejo para nosotros como periodistas. Entonces, sí, un poco fue esa mi experiencia durante la pandemia. Antes de abordar ya el tema del libro y de la investigación que Caro ha hecho también, contestarnos, Diego, esa pregunta de por qué el periodismo, ¿no? Y tengo quiero partir de un comentario que nos están haciendo este momento. Carlos Martínez Moreno dice, antes, durante y después de la pandemia, déjame ver, ahí está. Antes, durante y después de la pandemia, los periodistas realizan un trabajo muy responsable. Lamentablemente, también hay periodistas que son obligados a desinformar. Por otro lado, los periodistas, por su necesidad de trabajo, son sometidos a ser atropellados en sus beneficios laborales. ¿Para qué el periodismo? Y también somos obligados a desinformar o presionados por el trabajo. Diego, hay una serie de variables que podrían explicar por qué ocurren este tipo de fenómenos. No podemos digamos, reducir la reflexión al respecto, pero te voy a contar ejemplos como los siguientes. Nosotros no miramos, quienes vivimos en la capital de este país y quienes viven en Guayaquil, la ciudad más grande, principalmente diría yo estas dos ciudades, no miramos cómo funcionan las dinámicas de relacionamiento entre la prensa y las autoridades públicas del momento en los otros lugares del país. Es decir, cómo se establecen las relaciones que sostienen los medios o que sostiene el ejercicio periodístico en tales o cuales lugares que son menos visibles para la agenda oficial. ¿Qué es lo que provoca eso? Que tú tengas muchos medios o muchos periodistas con muy pocas condiciones para trabajar y que empiezan a depender de una lógica de pauta publicitaria o de una lógica de acuerdos o de pactos con el poder político de turno. ¿Qué es lo que logras con eso? Únicamente disminuir gravemente la calidad informativa y entregar a la población, entregar a la ciudadanía información que está mediada por intereses particulares. Es decir, incumplir todo lo que la deontología del oficio manda. Pero nosotros somos muy cautos en hablar de esto y cuidarnos de no victimizar a los periodistas en el sentido de que cuando se genera un ecosistema de esta naturaleza, hay víctimas que surgen por todo lado y hay que hacer un análisis desde la relación del poder. ¿Quién tiene el poder sobre un periodista que no tiene un sueldo digno? Pues quien le otorga el dinero para que pueda sostener su medio, para que pueda sostener la casa y llevar el pan a la mesa de su casa. Me explico, es decir, el abuso de la precariedad por parte de quienes sí tienen el dinero y el poder, que muchas veces es dinero público y poder otorgado por un voto, pues provoca una precarización, una revictimización, una precarización aún más grave que atenta contra los principios básicos de la democracia de un país. Y no lo estábamos viendo. Una de las cosas que nosotros agradecemos por haber tomado esta iniciativa de formar la fundación es que podamos devolver la mirada hacia estos lugares donde no habíamos visto antes porque estábamos muy cómodos sentados en nuestra silla de la gran ciudad. Y la agenda oficial de este país se ha dictado siempre desde esas grandes ciudades y no hemos visto que el país se teje precisamente en las ciudades pequeñas, en las localidades más relegadas, en la ruralidad,
Hay que reconocer que la ruralidad es la que sostiene la vida de las ciudades. Entonces, todo esto repercute también en las prácticas y en las dinámicas que enfrentan los periodistas mientras más relegados son, mientras menos visibles son. Otra de las cosas que quiero anotar es que las redes sociales y la llegada del Internet para ponerse al servicio del ejercicio del periodismo también pone en riesgo mucho la calidad periodística, porque toma en cuenta, Diego, que hemos vivido más o menos 15 años ya de una vida política, un ejercicio de la política en este país signado por la era digital, signado por el Internet. Lo que ha ocurrido es que no hemos tenido tiempo de medir cuánto estamos cometiendo, cuántas violaciones de derechos humanos estamos cometiendo ya en el entorno digital. Es decir, debemos insertarnos en una discusión que hable sobre cómo debemos respetar y cuidar los derechos humanos en el entorno digital. Te digo esto porque hay una práctica sostenida, naturalizada y pagada con recursos públicos que tiene que ver con diseminar mensajes con trolls, con cuentas fantasmas, con bots, pagados con dinero público o incluso algunos sin ni siquiera recibir dinero, pero como si esto fuera una estrategia legítima de posicionar mensajes. Cuando esto realmente lo que está haciendo es atentar contra derechos básicos en la era digital, contra derechos digitales, haciendo mal uso del anonimato para posicionar mensajes que generan desinformación y que posicionan además una postura interesada desde el poder. Lo que logran estas estrategias, que sí tienen recursos, es minimizar el ejercicio del periodismo de investigación, que con menos recursos está tratando de aportar con elementos de juicio más valederos para que la sociedad pueda tomar decisiones muchísimo más acertadas en sus vidas. ¿Por qué el periodismo es necesario? Porque yo lo he vivido en carne propia también y me imagino que otros casos de periodistas son mucho más visibles, pero creo que en el día a día, en estos lugares que llamamos la localidad o en estos lugares que se dice la periferia, en estos centros poblados más grandes, pero se sentía pues ya un espíritu, digamos, de que para qué existen los periodistas, si son corruptos, si son manipulados por sus jefes, si son chantajeados para permanecer en su trabajo, para decir lo que el poder necesita. ¿Por qué el periodismo es necesario? Te dejo, Carol. Perfecto. Bueno, o sea, sin ánimo de querer romantizar el oficio, porque por supuesto siempre creo que es importante la autocrítica. Yo creo que no se puede generalizar, de hecho, ¿no? Como decía Diego, realmente hay muchas circunstancias, muchas condiciones que crean ambientes de censura y autocensura también para los periodistas, pero digo, en mi ejercicio muy, muy personal, Diego justamente hablaba de este ejercicio de un poco que los periodistas estamos también para propiciar acá también la democracia, pero yo recuerdo, por ejemplo, en las elecciones pasadas, es una palabra que es tan debatible, porque digamos las nuevas generaciones estamos pensando, o sea, ¿realmente es una democracia el estado en el que vivimos? ¿Realmente lo es o simplemente es una pantomima? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo creo que por eso, justamente por eso, es necesario hacer periodismo en este país. Recordemos nada más el caso de Nos Faltan Tres. Ellos fueron asesinados secuestrados y asesinados posteriormente, mientras fueron a hacer una cobertura, mientras iban justamente a la periferia para contar lo que estaba sucediendo, para traernos a la ciudad ese contexto de violencia, de crimen organizado y de muchos delitos que se tejían con la muerte en la frontera norte con Colombia. Entonces, ¿cómo no va a ser necesario hacer ese ejercicio? Yo recuerdo muy bien que en aquellos momentos muy dolorosos, que yo creo que era para todo el país, mucho también se debatía y la gente decía, pero ¿para qué van? ¿Pero por qué fueron? Si es que era peligroso. Y justamente yo digo, pero es que justamente eso es lo que hace el periodismo, llegar a esos lugares que no son contados. Obviamente, te lo decía, no romantizo este oficio, pero realmente yo lo concibo de esa manera. Es decir, nosotros tenemos, cuando uno sabe que va a ser periodista, tienes que asumir una responsabilidad y una responsabilidad que es social. Entonces, justamente son esas historias muy, muy incómodas que se cuentan desde muchos lugares del país que son necesarios para dar también mucho contexto, para dar información, para hacer investigación. ¿Cómo no va a ser importante? O sea, ahorita acabamos de ver, de hecho, una investigación global, lo de los Pandora Papers. ¿Cómo no va a ser importante hacer?
Entonces, los periodistas justamente estamos para eso y creo que asumir esta responsabilidad social como también un mandato de vida, porque el periodismo es un oficio que no solo es un trabajo, sino que es 24/7 realmente. Yo creo que justamente es, o sea, siempre recordar la génesis de por qué somos periodistas en un país en el que realmente la democracia todo el tiempo es debatible, donde la clase política de este país parece un circo mediocre y triste que no deja de decepcionar. Pues justamente es eso, la necesidad de una lectura crítica de las cosas que están ocurriendo en el país. Diego, ahora sí cuéntanos por favor acerca de Periferias Crónicas del Ecuador Invisible. Este libro que tengo entendido la semana pasada, no estoy seguro, ya fue publicado, difundido. Cuéntanos por favor, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son un poco las historias que se cuentan? Bueno, sí, este es un libro que, como les decía al inicio, es el primer producto que se entrega y que llega a las perchas de las librerías del país. Ya les voy a dar más adelante los datos de cuáles son los puntos de venta. Este producto de un proceso de formación que compone además otras actividades de esta iniciativa que hemos tomado de formar una red de periodistas de investigación. Es decir, nosotros abrimos un ciclo de talleres de distintas asignaturas que duró alrededor de 3 meses con varios colegas de varios lugares del país, de distintas provincias del país. Y conforme avanzaba el proceso de capacitación, también fuimos identificando de ida y vuelta quiénes iban a ser las personas que conformaran el equipo de investigación para este libro, pero también un poco más, compatibilizar las destrezas del equipo, tanto de la fundación como del equipo de periodistas de investigación, para que esto sea realmente un trabajo colectivo, un trabajo en equipo. Esto del trabajo colectivo, ojo Diego, también es para nosotros una bandera, porque el hecho de hacer trabajo periodístico de investigación entre varios periodistas también es un mecanismo de garantizar que el trabajo se puede hacer, es decir, que se puede contar una realidad y que no vamos a ser expuestos individualmente. Somos un colectivo de periodistas que estamos dando la cara para contar estas historias. Bueno, en este primer libro se reunieron 5 historias. Básicamente, el denominador común que tienen estas 5 historias es el grado de impunidad por parte del Estado y de sus instituciones ante varias instancias, ante varios temas, ante varias problemáticas que viven nuestras sociedades. El primer tema es una investigación que se llama Oro de Sangre y que habla de la minería ilegal en la provincia de Esmeraldas, en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, pero habla de esta actividad y sus actividades correlacionadas, es decir, de la impunidad por parte de las autoridades, del trabajo infantil, de la precarización o el abuso de los migrantes, los y las migrantes en estas zonas y demás otros elementos que revelan esta realidad que es de décadas, ¿no? Que es un problema que enfrentan en Esmeraldas desde hace décadas. Luego tenemos una historia que habla sobre los primeros pasos de una banda transnacional en Ecuador. Nos referimos al Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una organización ilegal delincuencial formada por ciudadanos venezolanos y que está negociando el destino de las vidas de muchos migrantes, en su mayoría precisamente venezolanos, a costa de sus vidas, a costa de mucha corrupción y demás otros actos delictivos que están vinculados. Ahora acabamos de tener también una investigación de prensa de un canal de televisión, me parece, que habla de las acciones del Tren de Aragua en la zona de frontera sur entre Ecuador y Perú. Luego tenemos una historia contada desde Manabí, en Manta, la ciudad de las obras inconclusas. Muchos sabemos, y es como un secreto a voces, que la provincia de Manabí tiene muchas obras inconclusas, tiene muchos recursos que no sabemos a dónde fueron, mucha obra pública que no ha sido concluida. No sabemos todavía qué haya pasado con el puente que se acaba de caer hace pocos días, etcétera. Y este tema específico que está incluido en el libro habla de o cuestiona a dónde fueron los recursos para la reconstrucción después del terremoto del 2016. Y una de tantas otras preguntas que se pudieron hacer, esto ya tiene consecuencias, ya tiene efectos nefastos para el destino de muchas familias en Manta, y esto se cuenta en este reportaje. Luego, nadie se hace cargo del agua contaminada que apaga la vida de los sáchilas. Es otro caso de recursos naturales, de contaminación, y es un caso que tiene que ver con la agroindustria.
Hace ya muchos años la agroindustria ha provocado afectaciones gravísimas a las cuencas hídricas, a los ríos y a los recursos naturales de varias poblaciones en el país, y Santo Domingo de los Áchilas es una de las principales. Esto no es de ahora. Hay muchas empresas, entre ellas Pronaca, lo voy a decir con todas las letras, que está trabajando en esta provincia y que ha contaminado varios ríos y que ha provocado que varios de estos ríos ya sean considerados ríos muertos. Este reportaje renueva toda esta información, actualiza esta información y pone en escena de nuevo que durante todos estos años lo único que hemos tenido como país es impunidad. Y finalmente está la investigación que Carol y Mayra Prado hicieron juntas para actualizar también el caso de Nos Faltan Tres, como decíamos, que es nuestra principal motivación y nuestra bandera como fundación, en el cual se revelan, voy a ser súper escueto para que Carol nos pueda profundizar en este tema en particular, pero básicamente muestra cómo alrededor de 1,000 llamadas registradas en celulares de quienes eran los 3 detenidos en Ecuador, los hombres de Huacho detenidos en Ecuador, pues desaparecieron. Mucha de esa información desapareció, fue eliminada, no ha sido tomada en cuenta en los procesos de investigación y el caso sigue en la impunidad sin haber sido tomado en cuenta todo este cúmulo de información importantísima. Creo que Carol nos puede ahondar mucho más en esto. Sí, conectemos, Carol, por favor, con este quinto tema de que aborda este libro de investigación periodística. 1,000 llamadas que se hicieron durante ese periodo con personas directamente involucradas con el secuestro de los compañeros periodistas. Pero ¿qué pasó con estas llamadas? Entiendo que algunas se perdieron, a ninguna les pararon zona, creo. Cuéntanos, por favor. Claro, Diego. Mira, la cuestión es que recordemos que el 12 de abril, cuando todo el país estaba en plena conmoción, el expresidente Lenín Moreno dijo durante una rueda de prensa que estaba esperando, que exigía señales de vida de Javier Paul Efraín. Ahora sabemos que seguramente pues ya sabían que habían fallecido, ¿no? Y que no lo querían decir a viva voz. Pero mientras eso sucedía, en la cárcel de La Tacunga, pues unidad de inteligencia penitenciaria, 2 equipos de esa unidad ingresaron a las celdas de alias Diego, alias James y alias Cuco, que eran los 3 hombres intercambiables de Huacho. Recordemos que la exigencia principal del Frente Oliver Sinisterra fue justamente esta especie de canje, ¿no? De liberen a nuestros muchachos y nosotros liberamos a Javier Paul Efraín. Sabemos que evidentemente eso no se concretó, un proceso de negociación totalmente viciado que seguramente no se dio porque no hay evidencias de que se hayan adelantado los temas y los procesos para que haya ese indulto que se había prometido desde el Estado. Pero lo que nosotras hicimos fue justamente, a ver, si es que el expresidente Moreno estaba diciendo esto en plena cadena nacional frente a todo el país, ¿qué es lo que pasó con estos celulares? Porque justamente los equipos de la unidad de la cárcel no es que entraron por hacer una requisa, digamos, rutinaria. Entraron porque tenían fuentes humanas que habían dicho que en esos celulares había información muy valiosa dentro del caso. Entonces, claro, obviamente cuando requisan esos celulares se inicia una investigación por el ingreso a artículos prohibidos, que sabemos que es un delito que es sancionado con de 3 a 5 años según el COIP. Pero lo que llama mucho la atención es que siendo un caso de conmoción nacional e internacional, no se haya vinculado rápidamente ese expediente al expediente de Javier Paul Efraín. Se demoraron más de 3 meses para vincularlo y cuando se hizo la explotación de la información del contenido que contenían esos celulares, evidentemente, pues no se hizo una pericia muy básica como una triangulación. Esa triangulación hubiese permitido saber qué contenido tenían tanto los mensajes en WhatsApp, en redes sociales y también principalmente las llamadas, porque justamente lo decía Diego, del 26 de marzo al 12 de abril, que sabemos que fueron los días más críticos del secuestro y el asesinato de los chicos, se hicieron esas 1,000 llamadas y fueron borradas casi 400 llamadas. El problema es que nosotras dimos finalmente con ese informe, que obviamente es reservado, pero es muy escueto, es decir, son más de 3,400 páginas que revisamos de esos informes, de esos celulares, que además solo se hicieron de 2, habiendo encontrado 3. Y básicamente es información que no da luces de lo que pasó, de lo que ocurrió. Pero era tan importante, tan importante, que incluso el equipo de seguimiento especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que llegó al país a apoyar esa investigación lo dijo. Era importante, urgente y clave que el Estado ecuatoriano procese esa información y la sistematice
para ver qué es lo que estaba pasando, porque eran los 3 hombres. Todo el país tenía la mirada sobre esos 3 hombres. Eran supuestamente los hombres más vigilados de esa cárcel y vivían con todos los privilegios del mundo. Nosotras sabemos que las personas privadas de la libertad tienen celulares, no muchos la utilizan para mantener los vínculos vivos con sus familiares, pero también hay personas que las utilizan para ir tejiendo sus crímenes en el interior de las cárceles y realmente eso no es un secreto. El problema es que el Estado pues no hizo nada y realmente es un espejo de lo que ha sido esta investigación. Ya son 3 años, 7 meses y realmente no ha ocurrido absolutamente nada. Esa investigación continúa en indagación previa a una fase procesal que ya culminó culmina en 2 años. Y finalmente se ha pedido la ampliación, ahora hay una nueva fiscal, pero el caso continúa impune. Entonces uno se pregunta, lo importante de hacer esta investigación fue justamente evidenciar las negligencias que se tuvieron durante esos primeros meses que debieron haber sido claves, no solo para vincular información, sino también para la toma de versiones. Uno revisa, por ejemplo, los impulsos fiscales que se hicieron en el expediente. Claro, se replican los pedidos de información a la Dirección de Inteligencia, a la Comandancia General de la Policía, bueno, muchas instituciones, pero realmente nunca responden. También revisamos información que pidió hace un par de meses la Comisión de Fiscalización. Fue una entrega de información que realmente no tiene tampoco un contenido que dé luces a las familias. Recordemos que las familias hasta el día de hoy continúan gritando. Muchos de los familiares ahora también se han volcado al activismo para recordarle al Estado que el crimen de Javier Paul y Efraín sigue impune. Entonces, como te decía en un principio de esta entrevista, para nosotras este caso ha significado también un espejo de lo que podría ocurrirnos, porque realmente no es una realidad en lo absoluto ajena, sino que de hecho es muy, muy cercana y por eso justamente es importante seguir desentrañando cada aspecto de esta investigación estatal que ha sido muy viciada y que hasta ahora como cientos de casos y cientos de familias que están reclamando la impunidad. Entonces, eso fue un poco lo que hicimos, conversamos con fuentes, viajamos, intentamos hablar con los fiscales, solicitamos incluso una entrevista con la fiscal Diana Salazar, algo que nunca se nos contestó, nos dijeron que ella no estaba dando entrevistas a medios, pero justamente en el contexto de la investigación vimos como sí daba entrevistas a medios, pero a nosotras evidentemente no quiso darnos. Y pues también pedidos de información que nunca fueron respondidos. Entre ellos, obviamente, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, porque fue una institución que tuvo mucha participación durante el secuestro. Pero finalmente no tuvimos respuestas y un poco lo que hacemos en esa investigación es reconstruir lo que ocurrió en esos días y mostrarle también a los lectores qué fue lo que encontramos. Y básicamente es una palabra, ¿no? Lo que se resume, impunidad, totalmente. Bueno, yo quisiera animarles a las personas que nos están escuchando a través de Radio Río 95.7 a que puedan leer todas estas investigaciones y saber realmente hacia dónde llega, pero tal vez quisiera, Carol, puntualizar o que me puedas ayudar complementando, que si actualmente se podría volver a este tipo de pruebas si es que hubiera la voluntad. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, ¿qué pasó con estos celulares? Como te decía, se abrió un expediente por ingreso de artículos prohibidos, ¿no? Que realmente es un delito menor, es considerado un delito menor. Entonces, pues, ¿qué pasó con este expediente? El fiscal que llevó el caso, el fiscal Rafael Quispe, él solicitó el archivo de estos celulares. Entonces, cuando tú solicitas el archivo, puedes pedir 2 cosas. La primera es que pues se queden embodegados en las zonas donde pues almacenan las cosas la policía judicial y por otro lado, la destrucción. Pero en este caso, de lo que nosotras sabemos, esos celulares continúan en las bodegas de la policía judicial y por supuesto, la defensa de las familias puede interponer un acto urgente para apelar a la decisión del juez y que el juez disponga nuevamente que esas evidencias pues sean llevadas nuevamente a cadena de custodia para que sean nuevamente examinadas en el expediente de los chicos. Es decir, sí se puede y de hecho sí les informamos también a los familiares. El hecho, o sea, el asunto es que
una fuente que nosotras citamos justamente en el reportaje, que de hecho es una fuente muy, muy cercana al expediente de los celulares, pues nos dijo claramente, en una versión muy contradictoria, al principio nos decía, no, saben que lo que pasa es que el Estado sí extrajo la información, pero no la van a encontrar. Luego decía, no, lo que pasa es que la actuación fiscal es discrecional, entonces seguramente el fiscal no lo hizo y esa información probablemente ya esté borrada. Entonces, ese es el problema de no hacer unas pericias tan básicas en un caso de conmoción nacional que debieron haberse hecho. Entonces, sí, pueden interponer el acto urgente, pero ¿quién nos asegura que esa información todavía esté disponible en esos celulares? Claro, bueno, y como decía, mucho cuenta la voluntad, ¿no? Porque sabemos que hay la tecnología para recuperar información borrada, Sí. pero ¿cuánta de voluntad hay para hacerlo? Diego, la gente pregunta dónde leer estos reportajes, ¿están en línea? ¿Es un libro físico? ¿Dónde poder encontrarlo? Bien, gracias, Diego. En este momento tenemos todavía en Quito, Guayaquil y Cuenca están los puntos de venta, aunque luego podremos ampliarlos, pero voy a decir primero los puntos que están confirmados. En Quito, en el Fondo de Cultura Económica, en la librería Rayuela, en Tolstoy, en Tres Gatos, en Mediagua, Cosmonauta y Cosmos. En Guayaquil está en la Casa Morada, en Cuenca está en Pailer Café Libro, y desde noviembre ya estará el libro disponible en formato digital, de modo que va a ser posible descargarse sin un costo. Queremos recordar también que para nosotros la publicación de este libro no tiene ningún tipo de interés de lucro. Nosotros no lucramos de estas ganancias y de hecho los recursos que se obtengan de estas ganancias van a ser reinyectados para nuevas convocatorias para este tipo de procesos de capacitación y de investigación con colegas. Y aprovecho también para anunciar que el 29 de octubre estaremos en Loja presentando el libro y también anunciando esta nueva convocatoria para que podamos seguir nutriendo esta red de periodismo de investigación con colegas de las provincias, con colegas de estos lugares que históricamente han sido relegados por este país que solo mira hacia su ombligo. Tengo entendido que Chimborazo estará siendo parte de esta nueva convocatoria, Diego. Así es, Diego, Chimborazo está tomado en cuenta. Nosotros tenemos, como sabrás, nosotros tenemos que trabajar bajo proyectos y diseñar proyectos y irlos armando hacia el futuro. Esto está proyectado para el 2022, de modo que oportunamente, si siguen nuestras redes sociales, van a enterarse de eso y van a poder adherirse también a nuestras reuniones y a nuestros talleres de formación. ¿Cuál es el financiamiento para el libro, Diego? Porque como tú dices, no es un fin de lucro, pero la investigación genera gastos y bueno, está solventado un poco el apoyo por esta red, pero ¿cómo se financian? ¿Cómo lograr llegar a este producto? ¿Cómo nosotros financiamos el Sí. libro? Bueno, nosotros Ajá. tenemos fondos de donantes, trabajamos bajo proyectos y entre ellos tenemos, por ejemplo, uno de nuestros donantes más cercanos y que nosotros siempre agradeceremos porque son algo así como nuestros padrinos, son la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, la FLIP, porque ellos fueron los que primero hablaron con nosotros sobre protocolos de seguridad para el periodismo en situación de riesgo, por ponerte un ejemplo. La FLIP está detrás de muchos de nuestros proyectos. También tenemos proyectos con la NED y tenemos proyectos con Open Society y esto hace que nosotros podamos nutrir y proyectar también nuestras intenciones de cobertura en todo el país a lo largo del 2022. En eso estamos ahora y reitero, la Fundación es una organización sin fines de lucro, de modo que todo lo que nosotros recibimos está inyectado en este tipo de trabajos, en este tipo de procesos de capacitación y en investigación periodística, que son nuestros objetivos de trabajo siempre. Nos vamos a quedar un ratito más conversando con Diego, pero quiero darle el paso a Carol, que tiene otro compromiso también informativo. Así que, Carol, no sé lo que quieras decir a la gente, sobre todo, para mí es muy importante que la gente entienda lo vital que es el periodismo, ¿no? Y tal vez habrá casos negativos como en todas profesiones, habrá casos que no podemos generalizar, pero la gente muchas veces está perdiendo el norte de lo que es el periodismo. Carol. Gracias, más bien, pues agradecerte también por el espacio, también a Diego, que lo veo por ahí. Bueno, yo creo que también la gente tiene, yo no culpo a la gente, ¿sabes? Yo también entiendo por qué la gente puede tener ese criterio. Y como decía, siempre es importante la autocrítica, pero también que sepan que para nosotros como periodistas es
ahora más que necesario continuar haciendo periodismo de investigación, y que también necesitamos apoyo. El periodismo tampoco se hace solo, también se hace con la sociedad. Entonces, justamente estas historias también de colegas periodistas que están en la periferia, que yo admiro muchísimo su trabajo, porque quizá aquí en la ciudad no dimensionamos lo difícil que es, y para nosotros que estamos aquí en Quito es difícil acceder a la información, difícil acceder a las fuentes públicas. Sabemos que el problema es mucho más intenso, pero que la gente sepa que hay periodistas, hay profesionales, hombres y mujeres que están ahí intentando hacer que este oficio sobreviva. El periodismo hay que repensarse todo el tiempo, ¿sabes? Al menos yo así lo pienso, repensarse todo el tiempo, porque pues cada vez hay muchas más necesidades informativas. Pero el periodismo de investigación justamente hace eso, ¿no? De una forma independiente, seguir cuestionando, porque para mí esa es la tarea principal del periodismo, ¿no? La militancia que nosotros llevamos de alguna forma es justamente la bandera de los derechos humanos, estar del lado de la gente también, hacerlo de forma rigurosa, pero también cuestionar. Eso es lo principal, porque en un contexto donde el poder tiene un aparataje enorme, mediático, pues nosotros también estamos acá un poco para hacerle frente a eso y para hacer, pues, generar información con responsabilidad para la gente, porque justamente nosotros trabajamos para la gente. Entonces, nada más recordarle eso a la gente y que por favor lean estas historias, porque de esa manera están impulsando el periodismo de investigación en el país y también impulsando las convicciones que nosotros como seres humanos tenemos en este país. Eso, Diego, muchísimas gracias. Y ahí sí me despido. Gracias, Carol. Ella es periodista de investigación. Ha sido parte del tema de estas llamadas hasta ahora misteriosas, porque no se conoce qué ha pasado. Diego, al respecto de este tema que estamos abordando, ¿por qué no nos das unas claves? Estamos inundados, por ejemplo, de información, entre comillas, en redes. Son las fake news también que se les llama el día de hoy. Danos claves para que la gente, el público pueda decir, bueno, ¿cómo puedo detectar cuando es un trabajo serio de periodismo y pertenece a una fuente seria? Y puedo por lo menos, si no creer, pues darme la oportunidad de hacer un análisis de la situación. Muchas gracias por la pregunta, Diego. Es súper importante hablar de eso por lo que les decía también hace un momento acerca de la era digital y de cómo el periodismo se inserta en la era digital. Una de las claves fundamentales para identificar qué es periodismo y qué no es periodismo es la honestidad. Es decir, una cuenta en redes sociales que no sea honesta, que no tenga una descripción clara de lo que es, un sitio web claro a dónde recurrir, un responsable, una persona responsable del contenido editorial de ese medio, y que no tenga además un cierto grado de legitimidad dado por sus usuarios o por sus lectores, pues no es confiable. Es decir, estamos en un momento en el que muchísimos mensajes se diseminan a través de las redes sociales mediante el uso de cuentas que no tienen un grado de legitimidad mínimo siquiera. Muchos ni siquiera tienen una foto a través de la cual se les pueda reconocer como una cuenta con la cual puedas asociar a una persona o a un medio. De tal manera que lo primero que como ciudadanos y ciudadanas debemos hacer, como buenos lectores de información periodística, es descartar este tipo de información que no tiene un respaldo de honestidad. Eso es lo que lucha todo periodista por mantener y por forjar y por cuidar, es la credibilidad, y la credibilidad no se sostiene ni se logra nunca a través de emitir mensajes a escondidas. Eso es imposible. Un medio que sea responsable, un periodista que sea responsable, da la cara. Y la única manera o la única justificación para que algo que tiene un carácter periodístico no tenga nombres escritos es el riesgo en el que puede incurrir ese material periodístico, como decía al inicio. Es decir, hay mucho periodismo de investigación en el mundo que no tiene firma de responsabilidad, pero porque hace uso del anonimato como un mecanismo de protección a su integridad física, a la integridad física suya y de los suyos. No como un mecanismo de escondite, como un mecanismo de justificar acciones que no estén bien vistas por la legalidad. Entonces, esos son como los primeros pasos. Luego, ¿qué hacer con estas cuentas que identificamos que son trolls, que son falsas o que se hacen pasar por medios de comunicación, pero que en realidad son proselitismo político? Pues bloquearlas. Nosotros tenemos todo el derecho a tener adepciones políticas, a elegir al candidato o al político al que, digamos, le creemos,
Pero a lo que no tenemos derecho es a mentirle a la gente y a evangelizar a la gente para que crea en el mismo candidato en el que yo creo, con mentiras, con identidades forjadas, con cuentas falsas o con ejércitos de trolls. Recordemos que esto es una violación de los derechos en el entorno digital, es una violación de tus derechos, Diego, de mis derechos, de los derechos de nuestros padres. Por ejemplo, yo traigo siempre a colación el tema intergeneracional. Cuando tú le cuentas de esto a una persona que más o menos entiende de Internet, tal vez no cae esa persona en la trampa. Pero cuando tú le cuentas de esto a personas mayores que nosotros, que sobrepasan los 50 años, que no son nativos digitales, tú te encuentras con gente que, digamos, es engañada. Tú engañas a la gente y engañar a la gente no es para nada un signo de buena salud, ni de la democracia ni de la ética personal. De modo que si es que tú quieres posicionar tu creencia, tu ideología, engañando a la gente, deberías cuestionar tus escrúpulos, deberías cuestionar tus principios fundamentales, ¿no es cierto? La era digital nos pone a prueba, sobre todo con respecto a esto. ¿Cuán sólida es nuestra integridad ética? ¿Cuán sólido es el periodismo en el país? Pues dependiendo de cuán ético se muestra, nosotros podremos sacar las conclusiones, ¿sí? Un periodista jamás es un proselitista político. Un periodista no puede hacer campaña política solapada ni frontal a ningún político. El momento en que hace eso, no está vigilando la democracia ni cuidando la democracia. Está violando la deontología del oficio. Y hay que entender, lo que decía Carol al último, antes de despedirse, es importantísimo. La misión principal del periodismo es vigilar al poder. Sea cual sea el poder, venga de donde venga el poder, diga que sea de izquierda o que sea de derecha, o de centro derecha o de centro izquierda, el periodista está obligado a vigilar siempre al poderoso. El momento en que alguien que no es poderoso accede al sillón del poder, se convierte en un objeto para ser vigilado por el periodismo responsable. Quien no haga eso y se diga periodista no está haciendo periodismo. Esa es la señal más clara para que la audiencia entienda a quién seguir, a quién no seguir, y la clave fundamental para esto es bloquear, cerrar las cuentas, es decir, bloquear las cuentas de quienes identificamos que son únicamente proselitistas, evangelizadores ideológicos, porque lo que están haciéndonos es muchísimo daño a nuestra condición como ciudadanos y, a través nuestro, a la de nuestros seres queridos. Finalmente, Diego, ¿cómo reaccionar ante los efectos de las publicaciones? Como tú dices, hay que ser bastante centrados, no ser como un fan político, pero muchas de las investigaciones que los periodistas de investigación hacen, pues son usados de forma politiquera, digamos, y no se entiende muchas veces el caso más cercano, que es el de los Pandora Papers, que dicen, bueno, ubicaron esta fecha como para hacer daño a alguien específico, y en otras investigaciones ha sucedido lo mismo, ¿no? Es como que utilizan tu material para decir, mira, este es el corrupto. ¿Cómo sortear estas consecuencias de lo que hace un artículo de periodismo de investigación? A ver, primero nunca tienes que guiarte con una sola fuente. Es decir, siempre que tienes una información frente a ti que viene de un medio o viene de un periodista, lo primero que tienes que hacer es contrastar con otro medio o con otro periodista a ver si es que también dice algo similar o complementa la información, o acudir a las fuentes citadas, ¿no? O acudir a la documentación que tenemos. Hay mucha documentación en la internet, en los, digamos, hay posibilidad de contrastar la información como ciudadano. Es decir, cuando nosotros hablábamos hasta hace unos años de los mandamientos del periodismo o del periodista, decíamos que el periodismo y el periodista tienen que contrastar la información, ¿no es cierto? Verificar la información y contrastar las fuentes y demás. Bueno, en la era digital, dado que todos tenemos acceso a soltar información en los espacios digitales, todos los ciudadanos y ciudadanas estamos obligados a cumplir con los mismos mandatos. Todos debemos contrastar la información y verificar las fuentes que estamos diseminando, que estamos compartiendo. ¿Cuánto daño le podemos hacer a una sociedad cuando compartimos por WhatsApp algo que no hemos verificado? Lo vital es quedarte con la información que no has verificado y no compartirla, porque el momento en que tú compartes es como si estuvieras compartiendo células cancerígenas. Es como si estuviéramos extendiendo y acelerando la contaminación cancerígena en una sociedad. Y debemos entender la gravedad de nuestras acciones como ciudadanos y ciudadanas en lugar de solamente echarle la culpa al periodismo o al periodista,
cuando nosotros tenemos la posibilidad de decidir a quién seguimos y a quién no seguimos. Si es que vemos en televisión a un periodista en quien no creemos porque creemos que pacta con el poder, que pacta con un político, bueno, dejemos de verlo y busquemos otros medios. Hay muchos medios en este país que están haciendo periodismo responsable, periodismo ético. Busquemos esas fuentes, pero no dejemos de informarnos. Informarnos como ciudadanos hace que tomemos mejores decisiones en cualquier circunstancia en una sociedad. Pero por sobre todo cuando hablas de la desinformación, creo que muchísimo de la responsabilidad para tener una sociedad más justa en ese sentido tiene que ver con que los ciudadanos y ciudadanas busquemos cómo formarnos, cómo capacitarnos para entender dónde está la desinformación y desecharla de inmediato. No permitir que esa desinformación pase de nosotros ya es un gran paso, ya es un gran avance. Si a nosotros nos llega desinformación, borrémosla de nuestros celulares y no la compartamos. Hasta no tener información verificada, no la compartamos. Es lo mínimo que podemos hacer. Bueno, solo quiero dejarte con un minutito para que te despidas. Invitas a los colegas de Riobamba, de Chimborazo, que puedan acceder a estas capacitaciones y que puedan acceder también en lo que puede ser en el futuro esta segunda edición de este libro de periferias. Muchas gracias, Diego. Sí, y a toda la audiencia. Invitarles principalmente a que sigan a través de nuestras redes todo lo que estamos nosotros anunciando a diario. Estamos en Twitter y estamos en Facebook. Próximamente estaremos en Instagram cuando tengamos ya también una línea más visual de los trabajos que estamos produciendo, pero a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web www.periodistassincadenas.org. pueden estar al tanto de todo lo que nosotros estamos trabajando, recabando y entregando a las audiencias. Pero además buscamos que interactúen con nosotros, cuéntenos cómo están viviendo sus relaciones con el periodismo o su oficio como periodistas en sus lugares de trabajo, cuéntenos lo que no sepamos, es decir, nosotros estamos tratando de generar mucha interactividad con nuestros seguidores en redes sociales, porque de ahí también devienen muchas de las investigaciones que tenemos en proyección. Como decía también, adquieran el libro en los puntos en los que hemos anunciado que están de venta, quienes están en Quito, Guayaquil y Cuenca, pero también desde noviembre, como decía, pueden descargarse el libro, léanlo, coméntenlo, critíquenlo, de eso se trata. Hagamos que esto que estamos viviendo sea una responsabilidad colectiva, como debe ser, y que todos compartamos estas vivencias porque a todos nos toca, es decir, el que se atente contra la libertad de expresión, el que vivamos en medio de un bosque de desinformación, nos afecta a todos, no solamente a la prensa y al periodismo, sino a todos como sociedad. Con eso me quedo. Muchas gracias a Diego Casar de la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Muchas gracias por contarnos esta mañana acerca de este gran proyecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego. Gracias a la audiencia. Buenos días.